Bien, pues continuemos con esta cuarta sesión del curso Kant y el idealismo alemán. Habíamos estado viendo la introducción a la estética trascendental, los aspectos fundamentales, y ahora lo que haremos es hablar un poquito sobre el espacio, sobre la llamada exposición metafísica de este concepto, también sobre la llamada exposición trascendental. No me detendré en explicar por qué Kant las llama exposiciones, pero sí me gustaría mencionar que estos subtítulos aparecen solo en la segunda edición de la obra, la edición B de 1787, y Kant nos dice lo siguiente: por exposición, estoy en B 38 a 23, por exposición o expositio, entiendo la representación clara, aunque no sea detallada, de lo que pertenece a un concepto. La exposición es metafísica cuando contiene lo que nos muestra el concepto en cuanto dado a priori. Más adelante, en B40 a 25, nos dice, ya en el apartado 3, entiendo por exposición trascendental la explicación de un concepto como principio a partir del cual puede entenderse la posibilidad de otros conocimientos sintéticos a priori. Para los que hayan leído, todavía no lo hacen, les recomiendo mucho que lo hagan con mucha atención. El conocimiento sintético a priori al que está refiriendo aquí Kant es la geometría. Entonces, digamos, esta parte de la estética trascendental tiene como trasfondo la geometría, cómo es que la concepción del espacio que nos está ofreciendo Kant nos ayuda a entender el conocimiento geométrico, esa forma de conocimiento racional puro por construcción de conceptos. Esa es la terminología de Kant, que Kant llama geometría. La construcción es un procedimiento matemático para Kant, pero en el caso de la geometría, bueno, pues aquí tenemos la exposición trascendental. Podemos hablar mucho más de esto si ustedes quieren. La parte posterior, la segunda gran parte de la crítica de la razón pura, la metodología trascendental, específicamente en la parte llamada disciplina de la razón pura en su uso dogmático, contiene reflexiones sumamente interesantes, sumamente valiosas sobre su filosofía de las matemáticas, ¿no? Entre otras muchos pasajes. Pero lo que me interesa remarcar es que, digamos, es el vínculo entre la concepción del espacio y del tiempo y su concepción del conocimiento matemático. Entonces, yendo un poco para atrás, nos habíamos quedado con, digamos, este doble ejercicio de abstracción que nos ofrece en la estética trascendental Kant. Y entonces tenemos por un lado las intuiciones puras, que es lo que queda después de quitarle a la representación del objeto, lo que pertenece por un lado a el intelecto o al entendimiento, y quitarle también por otro lado lo que pertenece a la sensación, ¿no? Entonces lo que quedan son las intuiciones puras, ¿no? Y esas intuiciones puras son solamente dos: espacio y tiempo. La conexión entre esta noción de intuición pura, estas nociones de intuición pura, y por un lado, y por otro lado, espacio y tiempo como formas de la sensibilidad, es una de las genialidades, sin duda, de las originalidades geniales de Kant. Quizá una ocurrencia, ¿no? Pero una ocurrencia sin duda genial, ¿no? Si alguien quiere profundizar en esto, le puedo remitir al segundo capítulo de mi libro, Disonancias de la Crítica, el capítulo que se llama La amenaza del idealismo, donde trato justamente estos temas, entre otros. Me gustaría leer entonces del parágrafo 2, el espacio, donde dice exposición metafísica de este concepto, no sin antes prevenir un cierto malentendido. Para Kant, espacio y tiempo serán intuiciones y no conceptos. Es decir, la naturaleza de espacio y tiempo es ser intuitivos, no discursivos. Discursividad es lo que caracteriza a los conceptos.
Podemos discutir más sobre esto y también si ustedes tienen interés en profundizar en este punto sobre las exposiciones, sobre lo que es una intuición y cómo se conecta con el espacio y con el tiempo, sobre todo con el espacio, les remito a un trabajo reciente mío que se llama Unidad del Espacio, Geometría y Meriología en la Estética Trascendental de Kant. Está publicado en la revista de Estudios Kantianos en el 2018. Es una revista de acceso libre. Si no la encuentran, avísenme y les mando la copia. Entonces pregunta Kant en A23, B38. ¿Qué son pues espacio y tiempo? ¿Son seres reales? ¿Son solo determinaciones de las cosas o también relaciones de estas? Pero, ¿lo son acaso en cuanto pertenecientes a las cosas, incluso en el caso de no ser intuidas? ¿O lo son solo en cuanto inherentes a la forma de la intuición y por consiguiente en cuanto inherentes a la condición subjetiva de nuestra mente? Rivas traduce psiquismo, condición sin la cual no podrían atribuirse esos predicados a ninguna cosa. Esto es, digamos, un planteamiento interesante, un planteamiento muy importante. Las preguntas en la filosofía y en la vida siempre son muy importantes. Y para responderlas a estas preguntas, ¿qué son pues espacio y tiempo? Es que nos ofrece la exposición metafísica, ¿no? Y Leo, ustedes pueden ver su libro, estoy contando con que tienen ustedes el material ante su vista. Lo divide en 4 puntos. Esos 4 puntos, los primeros 2 de esos 4 puntos, digamos, a lo que remiten es a la naturaleza del espacio, y digamos que en una nota negativa lo que hacen es descartar que el espacio sea un concepto, y que descartar que el espacio sea un concepto que derivamos de la experiencia. Y las 2 últimas notas, las 3 y 4, tienen como objetivo remarcar que no son discursos, que el espacio no es una representación discursiva, sino más bien una intuición, un tipo de intuición muy especial, pero finalmente una intuición y no un concepto. Esto es muy importante, ¿no? Espacio y tiempo son intuiciones puras, no conceptos, como a veces se dice en algunas guías o en algunos libros supuestamente de texto o de orientación que se publican por ahí. Cuidado con esto, ¿no? Espacio y tiempo no son conceptos, al menos en el marco de la crítica a la razón pura, en el marco de la estética trascendental. Entonces leo rápidamente el número 1. El espacio no es un concepto empírico extraído de experiencias externas, etc. El número 2, el espacio es una necesaria representación a priori que sirve de base a todas las intuiciones externas. Leo de el Arábigo 3, el espacio no es un concepto discursivo o, como se dice, un concepto universal de relaciones entre cosas en general, sino una intuición pura. Más claro, difícil. Del numeral 4, el espacio se representa como una magnitud dada infinita. Entonces, nada más revisando someramente estos 4 apartados, nos damos cuenta de que la respuesta a las preguntas que había planteado en el párrafo anterior justamente radica en la segunda disyuntiva, ¿no? Es decir, cuando dice que si el espacio y tiempo son seres reales, son solo determinaciones de las cosas o también relaciones entre las cosas. Dice, ¿lo son acaso en cuanto pertenecientes a las cosas, incluso en el caso de no ser intuidas? O, esta es la disyuntiva, lo son solo en cuanto inherentes a la forma de la intuición y por consiguiente en cuanto inherentes a la condición subjetiva de nuestra mente. Entonces, digamos, estas 4 notas lo que reafirman es esta última conclusión, ¿no? El espacio, hablando ahora específicamente del espacio, resultará ser para Kant solamente una condición subjetiva de nuestro psiquismo, y esto tiene muchas consecuencias y ha acarreado muchísimas críticas. No solamente por el asunto de que es una condición subjetiva de nuestra mente o psiquismo, nuestra Gemüt, sino por cuanto toca a que solamente es una condición subjetiva, ¿no? Porque hay una famosa objeción de un señor llamado Trendelenburg
en el siglo XIX, donde dice, bueno, pues a lo mejor se le olvidó la alternativa ignorada, ¿no? Se le olvidó que también puede ser, digamos, una condición de las cosas. Podemos hablar mucho sobre esto, insisto, pueden revisar el segundo capítulo de mi libro Disonancias de la Crítica para ampliar este punto. Para no consumir demasiado tiempo, voy a remitirles a una reconstrucción de un argumento. Esa reconstrucción, tal y como yo la encontré, primero la ofreció un gran intérprete, un gran comentarista kantiano norteamericano llamado Henry Allison en los 70s. Pero yo la he retomado y la amplié en el 2014, que se publicó mi libro. Le hice algunas modificaciones y tiene básicamente 4 premisas y 2 conclusiones, ¿no? El contexto es bastante complicado, pero confío en que ustedes van a tener acceso a la plataforma Classroom y ahí van a poder encontrar el resumen de este argumento con 4 premisas y 2 conclusiones. Entonces, rapidísimamente voy a enunciar estas 4 premisas. La primera es la siguiente. Vamos a llamarle E1 en relación a qué es el argumento del espacio. Entonces, E1 dice como sigue. El espacio es o bien A, una sustancia, una cosa autosubsistente, o bien B, una relación entre sustancias, entre cosas autosubsistentes, o bien C, una condición subjetiva de representación de los objetos de la experiencia. Esta primera premisa, E1, ustedes véanla en su pantalla, la van a tener en su plataforma Classroom y también está en la página 78 de mi libro Disonancias de la Crítica. Esta primera premisa, digo, trata de recoger, se propone recoger justamente las preguntas que acabo de leer, ¿no? ¿Qué son pues espacio-tiempo, etcétera? ¿Son seres reales, solo determinaciones de las cosas o solo relaciones entre cosas, etcétera? Esta premisa recoge esta interrogación en relación con el espacio. Entonces es una triple disyunción, ¿no es cierto? El espacio es o bien una sustancia, o bien una relación entre sustancias, o bien ninguna de las dos, sino una condición subjetiva para representar objetos de experiencia. Bien, segunda premisa, E2. Es un condicional. Si el espacio fuera una sustancia, como lo quiere la primera opción de la primera premisa, o una relación entre sustancias, la segunda opción de la primera premisa, entonces obtendríamos la representación del espacio a través de la experiencia. Pero, y ahora va la premisa 3, el espacio es una representación a priori y no discursiva. Esto es lo que viene, según recogimos en los numerales arábigos del 1 al 4. ¿No? Es simplemente esta premisa, la E3, la tercera premisa, el espacio es una representación a priori y no discursiva. De ahí se sigue una cuarta premisa. No podemos obtener la representación del espacio a través de la experiencia. Y ahora ya tenemos los elementos para extraer 2 conclusiones que están en el mismo nivel. La primera conclusión es una conclusión negativa y lo que hace es negar, ¿no?, las primeras 2 opciones que aparecen en la primera premisa. En otros términos, el espacio no es ni una sustancia ni una relación entre sustancias. Y con esto mismo obtenemos en el mismo nivel, digamos, inferencial, la segunda conclusión, que es una conclusión positiva. La tercera opción de la primera premisa, es decir, que es una condición subjetiva de representación de los objetos de la experiencia, es verdadera. El espacio es una condición subjetiva de representación. En el texto pongo, quizás un poco imprecisamente, es una forma subjetiva de representación para recoger lo que viene a partir de A26 y B42 como consecuencias de los conceptos anteriores, pero debí poner una condición subjetiva. Es una condición formal, ciertamente, pero es una condición subjetiva de representación.
Bien, hay mucho que comentar sobre este argumento, pero noten ustedes que la conclusión, la segunda conclusión, digamos, descarta que espacio y tiempo sean propiedades de las cosas, independientemente de cómo intuimos las cosas. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que ya introdujimos en el video pasado de esta misma sesión 4, con la llamada humildad epistémica, con la idea de que no conocemos, no podemos, los humanos al menos, no podemos conocer las cosas tal y como son en sí mismas, sino que solo conocemos los fenómenos. Bien, hasta ahí entonces vamos a dejarle. Espero que entonces en la sesión de lunes podamos discutir todas las dudas y tratar de ser lo más prolijo posible para despejar algunas inquietudes que seguramente espero les esté provocando este material de la filosofía de Kant.